Bienvenidos a La Esquina con gente que sabe. Hoy hablaremos de las ideologías políticas en República Dominicana y lo haremos con un dominicano, politólogo, una de las figuras más importantes de esta ciencia en el país y en América Latina. Un honor, un orgullo para mí estar conversando sobre ideologías en República Dominicana con el gran amigo Elvin Calcaño. Hermano, un honor siempre estar contigo. Un lujo, hermano. Bienvenido a La Esquina. El lujo es mío. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Elvin, en las ideologías, la gente etiqueta, estigmatiza una ideología, se va bombando para el otro, pero hay una parte de la gente que participa de esos debates no comprende realmente lo que es una ideología. Nos gustaría comenzar con una explicación de parte tuya de lo que es una ideología y con qué se come eso. Sí, bueno, mira, Jonathan, una ideología es una visión del mundo, es una concepción del mundo. Que en sociedades donde vivimos mucha gente, hay circulando muchas visiones que son conformes a distintos factores, desde dónde viva la persona, el tipo de trabajo que realiza, su historia familiar, la dinámica de su comunidad, etc. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que una ideología concierne y se refiere a concepciones de mundo. Ahora, ¿qué pasa? Hay ideologías políticas. La ideología como concepción de mundo la tiene todo el mundo. Las ideologías políticas, eso es otra cosa, donde también hay un debate entre politólogos, expertos en la materia, de si todo el mundo tiene una ideología política. Yo entiendo que sí, pero eso está en debate. El asunto es que, creo que lo importante para tu pregunta, ideología es una concepción de mundo. Y por otro lado están las ideologías políticas. Las ideologías políticas, a mí me gusta definirla a partir de lo que dice una autora que es muy importante, que se llama Anna Pitkin, una filósofa judío-estadounidense, que ella un libro que se llama El concepto de representación. Ella dice que la política es distribución de bienes y valores al interior de una sociedad. Wow. Distribución de bienes y valores. Claro. Esa distribución de bienes y valores genera conflictos. Porque para tú distribuir bienes dentro de una sociedad, tú tienes que justificar eso. Y tienes que hacer elecciones políticas, como tú sabes muy bien. Y una elección política es que tú le das a uno y a otros no tanto, o a otros no le das. Entonces, las ideologías políticas tienen que ver a qué posición asume uno en la sociedad respecto a esa distribución de bienes y valores. Ahí es que uno conforma su ideología política. Y en la historia lo que ha sucedido, sobre todo en la modernidad, como se llama, que son los últimos 150 años, más o menos, después del triunfo de la Revolución Francesa, fundamentalmente, que esas ideologías tienden a organizarse dicotómicamente en la sociedad, es decir, en un bando y en otro, en dos bandos grandes, que son lo que se ha definido como izquierda y derecha. Eso es básicamente el clivaje. Sí, el clivaje histórico. Muy bien. En nuestro país, según tu experiencia, los estudios que existan y la perspectiva que tú puedas tener y compartirnos, ¿cuáles son las ideologías políticas más presentes en la conversación pública y en el pueblo dominicano? Bueno, yo pienso que la ideología evidentemente dominante en nuestro país es la ideología conservadora. O sea, básicamente, y de esto tú sabes más que yo, cuando uno mira el ecosistema mediático dominicano, vamos a hablar del ecosistema mediático convencional, televisión, radio, hay una concepción conservadora predominante en la mayoría de las grandes estructuras mediáticas del país. ¿Y tú entiendes que eso también es en la misma proporción se traduce a la población? Es decir, que las ideologías, la ideología conservadora que es mayoritaria en los medios es mayoritaria en la población. No, y por eso es que es tan dominante, porque tienen que implantarla. El hecho de que haya esa... Nunca, y esto cualquiera que conozca a Gramsci como tú lo conoces, nunca son espontáneas las ideologías que dominan una sociedad. Eso nunca es espontáneo, eso no de que porque es así. Hay un trabajo político. Cuando tú ves en una sociedad, lo que quiero decir en términos muy simples, como la nuestra, donde
a nivel mediático predomina una ideología conservadora, eso es porque es trabajado políticamente. Es decir, eso se quiere que sea así. Entonces, el hecho de que sea tan dominante la ideología conservadora en el país, porque ellos saben que la sociedad no es así. Y necesitan asumir una postura y asumir un papel que les permita tener más fuerza frente a una sociedad que no piensa como ellos, es decir, que no piensa como los sectores dominantes. Explícanos cómo se representa, se evidencia, se expresa una ideología conservadora. Una ideología conservadora se expresa fundamentalmente en esta visión de que los cambios pueden ser algo no necesariamente deseable. Esa resistencia a los cambios. Fíjate que aquí, yo estaba viendo los otros días, poniendo un ejemplo muy sencillo, un comunicador, de eso tú lo conoces bien, de esos comunicadores famosos del país, no voy a decir el nombre evidentemente, y él decía que él estaba preocupado por el radicalismo que ahora tiene un sector del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y yo que lo conozco personalmente, yo le escribí y le dije, pero ven acá, hermano, ¿y tú no estás preocupado por el radicalismo de derecha que tiene el Partido Republicano en Estados Unidos? Que lleva desde el 2016 en una posición. Entonces ahí tú lo ves eso, es decir, cómo se valora una cosa y la otra. Aquí uno escucha los medios del país, por ejemplo, y hay una muy mala opinión de un Petro en Colombia. Todo malísimo Petro en Colombia. Entonces, pero cuando uno va y mira los datos, uno dice, pero ¿por qué es tan malo si los datos no son tan malos de estas personas? No, y la popularidad no es tan bajita como dice que los medios, está casi al 50% en salida. Y perdieron por menos de un punto en una elección después de 4 años de gestión. No es tan mala. No es tan mala. Lo quiere su pueblo, una buena parte. Entonces, ahí tú ves eso, de cómo se ve eso en el país, en ese tipo de posturas que se asumen, en esas valoraciones diferentes, en esa predominancia que tienen en el país, por ejemplo, el resaltar ciertas figuras internacionales que están más vinculadas a una concepción conservadora. Entonces yo diría la resistencia al cambio que hay en el ecosistema mediático dominicano, donde tiende a tildarse como radical, cosas que en otras sociedades son comunes y corrientes. ¿Y por qué algunas fuerzas, y se expresa, tú dices, en el ecosistema mediático, se resistirían al cambio? ¿Por qué ser conservador? ¿Qué beneficio deja a quienes promueven un conservadurismo amplio en la sociedad dominicana? Las sociedades muy desiguales como la nuestra tienden a tener, y esto es una cuestión de política comparativa, hay un estudio muy famoso. Muy interesante, estoy aprendiendo con él. Hay un estudio del 1962 de Seymour Lipset, que es uno de los politólogos más famosos que tuvo Estados Unidos, que él visitó 5 países de América Latina y los comparó. Es uno de los grandes estudios sobre metodología comparada en ciencia política, y él hablaba de cómo se comportaban las élites en esos 5 países de América Latina. ¿A dónde quiero ir con esto? Y es que en sociedades tan desiguales, que es una de las cosas que se extrae de ese estudio, y eso sigue siendo igual, en 1962, más de 50 años, en las sociedades muy desiguales como la nuestra, donde el poder político y económico está tan concentrado en un grupo pequeño, la ideología conservadora siempre tiende a ser la más presente en el sistema político y en los medios. Para que nada cambie. Para que nada cambie, claro, y para que la gente vea como natural, como normal, esas distancias entre los que tienen mucho y los que no tienen. Elvin, los principales partidos políticos de República Dominicana fueron fundados por la misma persona. El partido o tienen un origen en la misma persona. El profesor Juan Bosch, fundador del PRD, hoy PRM, fundador del PLD, que hoy se fragmentó y es PLD, Fuerza del Pueblo. Y esas son las principales 3 fuerzas políticas dominicanas. ¿Cuál es la ideología que tú identificas en los principales partidos del sistema y en los otros que compiten? Ahí está lo formal y lo sustancial. Formalmente, es decir, según sus estatutos. En el papel. En el papel son partidos progresistas. Es decir, son, digamos, partidos, sí, con una perspectiva socialdemócrata, con una perspectiva de ese socialismo de tipo europeo que tiene que ver con un Estado de Derecho social, democrático. Nuestra Constitución dice eso, ¿no? Un Estado social, democrático. Pero en lo sustancial, que eso es otra cosa, y siempre en política hay que fijarse entre lo formal y lo sustancial, entre lo conceptual y las cuestiones fácticas, porque si no, no se entiende. Si no, no se tiene eso en cuenta, incluso no se sabe bien qué es derecha e izquierda claramente. En ese sentido, son partidos en lo formal, socialdemócratas, pero en lo sustancial son partidos que yo los definiría como de centro, con una connotación que varía entre cada uno, más hacia el centro derecha y otro más a centro como tal.
porque fíjate que desde 96, desde que gobierna el PLD en el país, que llegó por primera vez, hasta hoy, eso coincide con la etapa de mayor crecimiento económico en el país, que es un crecimiento al mismo tiempo con problemas de distribución muy importantes. Se sostienen, los problemas fundamentales del país siguen siendo lo mismo, y lo que son, digamos, lo que se podría decir, como se dice en teoría del Estado, los proyectos estatales se mantienen iguales, en el sentido de la relación del Estado, por ejemplo, con el capital, es la misma básicamente. Entonces, en ese mismo tiempo ha habido gobiernos del PLD, ha habido gobierno del PRD y ha habido gobierno de nuevo del PLD y ahora del PRM. Pero una serie de elementos fundamentales que tienen que ver de la relación entre el Estado dominicano y el capital, eso se mantiene igual. Eso te habla de que en lo formal son partidos que tendrán una visión más socialdemócratas, pero en lo fundamental, en lo sustancial, son partidos muy similares. Yo creo que aquí en el país lo que hay es una gran hegemonía de centro-derecha, podríamos decir, utilizando las categorías. Hay una dominación de centro-derecha, pero que producto de la lucha, y esto yo creo que es importante resaltarlo, la lucha histórica de la izquierda y el progresismo dominicano, aquí en este país. Ha movido, por lo menos, ha movido a la otra parte hacia la centro-derecha, por lo menos. Y que por lo menos en este país, y esto yo lo he hablado con muchos amigos de otros países que a veces no nos entienden bien, y yo les digo, nosotros tenemos en República Dominicana lo que, visto desde los ojos de ustedes, podría ser un país muy neoliberal. Pero cuando tú te metes a ver los detalles, tú te empiezas a ver que hace agua es eso. No, y políticas sociales también que son contrarias a cierta visión monetarista y liberal. Exactamente. Exactamente. Pero ¿por qué eso se sostiene? Porque aquí ha habido unas luchas. Claro, sí. Es porque aquí ha habido unas luchas. Y hay miedo a esas luchas. Y hay miedo a reactivar eso. Claro, sí. Y esa memoria histórica de que esto fue un país de luchas, donde el pueblo salió a luchar, por ejemplo, frente a una invasión en el 65, etcétera, eso está ahí todavía. Claro. Y por eso tú tienes la poblada del 84. Claro. Y por eso tú tienes como que esa cosa de un Estado dominicano, por un lado muy neoliberal, pero por otro, que tú podrías decir, pero esto es un Estado casi de bienestar, en el sentido de la cantidad de participación del Estado en lo social, vamos a decir. Tú sabes que Jensil, que está con nosotros aquí, Jensil es una de esas figuras que tú no lo ves en la televisión y en las redes, pero ha sido duro en muchas luchas sociales. Se hizo adulto en esas luchas. Hermano Elvin, tú mencionamos esos partidos grandes, mayoritarios del país, pero también aquí hay otras fuerzas como la que tú mencionaste, que también están vinculadas a partidos políticos, pero no crecen en el electorado. ¿Por qué es tan difícil que propuestas alternativas a los partidos mayoritarios y visiones ideológicas distintas puedan crecer en la participación electoral? En política siempre hay un límite estructural que te lo ponen las estructuras de poder, de la sociedad y de poder de la sociedad. Y por otro lado, hay unos límites que te los puedes poner tú. Es decir, cuando un sector no crece, políticamente hablando, o pierde, es porque algo hizo mal. Algo ha hecho mal el progresismo y la izquierda dominicana, claro. Que tú conocerás muy bien, que sí lo conozco. que le ha limitado, o los sectores, vamos a decir, alternativos en sentido general, porque eso es creo que en nuestro país, con esa característica que hablamos hace un rato, es más preciso, yo diría, hablar de sectores alternativos. Sí. Más que dividirlo en términos de sectores de izquierda, y etcétera, que los hay evidentemente. Claro. Entonces, por un lado hay que ver que se ha hecho mal. Yo creo que ahí hay desde lecturas de interpretación equivocadas. No se han dado las renovaciones teóricas adecuadas, el marco de interpretación de la Guerra Fría no sirve para hoy, el materialismo histórico, como lo decían los textos ortodoxos del marxismo, no son suficientes para entender una sociedad con una economía de servicio como la que es hoy, una economía tan abierta como la dominicana, donde tenemos un país aquí y otro en una diáspora. Esas lecturas hay que adaptarlas a la realidad y no que la realidad se adapte a nuestras lecturas. Eso por un lado en términos de lo que tal vez no ha impedido en términos de su agencia a los sectores alternativos, pero hay unos límites estructurales que tú conoces muy bien. Hay una ley electoral, que tú la conoces mucho mejor que yo. Hay límites en una política tan clientelar, tan basada en el dinero. Hay límites en términos de que la propia sociedad aspiracional
Es muy compleja hacer su abordaje político a esa sociedad con discursos de cambio, de transformación, etc. Entonces yo creo que hay que mirar y hacer un análisis que integre esa parte de limitaciones estructurales que las hay y los errores que ha cometido los sectores alternativos, vamos a decir. Excelente la conversación con Elvin Calcaño, politólogo, una de las mentes más brillantes de la ciencia política del país y de América Latina. Búsquenlo en las redes sociales, especialmente en X, que es una referencia de la conversación de la política y la geopolítica permanente aquí en el país, y lo siguen de todas partes, como dije, del continente y del mundo. Elvin, ¿por qué es importante que la gente que quiera hacer política para construir bien común, básicamente, que esa es la finalidad misma de la política, construir interés, beneficio para toda la colectividad? ¿Por qué es importante que esas personas se interesen y conozcan estos conceptos de lo que es la ideología, de cómo funcionan y cómo se expresa la ideología en la vida cotidiana? Mira, eso es como en la vida en sentido general. Dice la propia neurociencia, ha confirmado eso, que tu capacidad de entender el mundo llega tan lejos como llegue tu lenguaje. El lenguaje es lo que nos permite acceder al mundo. Si tú tienes un lenguaje limitado, tu interpretación y abordaje sobre el mundo va a ser limitada. En política, si tú quieres cambiar la sociedad, tú tienes que estudiar y tienes que manejar conceptos, porque eso te va a permitir tener una mirada más larga de los problemas y las cosas. No es que sea lo único, porque la política no es solo un ejercicio intelectual, como tú sabes muy bien, es un ejercicio práctico, concreto, pero yo pienso que no se puede cambiar la realidad, por ejemplo, sin leer mucho. No es que tú te dediques toda la vida a leer, sobre todo ahora uno tiene que trabajar mucho, no tiene tanto tiempo, pero si tú no lees un poco, eso no te permite tener mirada larga de las cosas. Y ahora, y esto es muy importante en mi opinión, para los sectores alternativos aquí en el país, yo creo que para mí este es un momento que tiene como una doble cara, el momento político del país y del mundo. Es muy desafiante por un lado, por todas las cosas que estamos viendo, ¿verdad? El tipo de gobierno que hay en Estados Unidos, el tipo de discursos que ahora se han hecho de moda, discursos de odio y eso. Por ese lado es muy desafiante y uno dice, caramba, ¿y qué es esto? Pero por otro lado, es un momento de muchas oportunidades, porque el tiempo de crisis que hoy vive el mundo está reactivando el debate ideológico. Y eso lo han entendido, por ejemplo, los socialistas democráticos en Estados Unidos, que están últimamente que no pierden una. Ellos han entendido que en un momento de crisis, de miedo, hay que darle contenido de ideas a la gente. No necesariamente ideológico en términos de derecha e izquierda, de ideas. Y este es un momento, yo creo, que hay que ver esas oportunidades, porque el tipo de debate que se está configurando en el país, sobre todo en los ecosistemas digitales, quien pueda construir narrativas adecuadas, quien pueda conectar sus ideas con ese miedo e incertidumbre que tiene la gente, podría convertir un desafío en una oportunidad en este momento político que vive el país y que vive el mundo. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Excelente. Gracias a ti, la hermano. Conversación con Elvin Calcaño para hablar de ideologías políticas en República Dominicana. Por favor, dele like a este contenido, suscríbase y comparta el contenido para que otros dominicanos, dominicanas y ciudadanos del mundo puedan también participar de esta conversación tan necesaria como comprender cómo funciona el mundo, que es a través de la base política que se expresa en las ideologías. Esta es La Esquina. Seguimos construyendo, preparando contenido para promover el bien común. Seguimos. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de